Muy buenos días a todo el personal. La Escuela Militar de Aviación Marcofil Suárez les saluda y les da la bienvenida a la conferencia La transmisión materna y la incompatibilidad citoplasmática imperfectas ocasionados por la bacteria Wolbachia en el mosquito Aedes aegypti, a cargo de la doctora Doris Elena Campo Duarte. Eso sí, queremos agradecer la asistencia a los docentes que nos acompañan el día de hoy y en la representación de la Facultad de las Ciencias Básicas de la Universidad Autónoma de Occidente y en representación del grupo académico de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. Gracias a los señores oficiales y suboficiales y demás funcionarios no uniformados de la Fuerza Aérea Colombiana que se encuentran presentes. Señores alféreces y cadetes, su presencia en este evento da fe del empeño que evidencia por acceder al más alto grado de formación que caracteriza a los oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana. Por favor, aprovechen el mensaje de oportunidades que les ofrece esta conferencia. No todos escuchamos en nuestras materias, en nuestras asignaturas o en nuestro medio este tipo de conocimiento. Mas, sin embargo, todo tiene una razón de ser. Las conferencias que nosotros presentamos en Hablando de Ciencia no son al azar. Han sido estudiadas y aprobadas por el comando del grupo académico, de la vicerrectoría académica, y siempre tiene una aplicación en las ciencias básicas. A continuación daremos inicio al evento y agradecemos mantener sus micrófonos cerrados, los que tengan a bien conectarse de forma virtual, y los que se encuentran allá en el aula máxima, por favor, colocar en modo vibración el celular o los medios que tengan a la mano. Se va a informar vía chat del evento cuando puedan formular preguntas o diligenciar la encuesta respectiva de satisfacción de este evento, que para nosotros en la Escuela Militar de Aviación, esa percepción por parte de ustedes, nuestros cadetes y alféreces, inclusive los docentes y el personal asistente a este evento, es fundamental porque nos ayuda a mejorar la calidad de este ejercicio y de las próximas y futuras conferencias que bien tendremos a realizar. Bueno, por favor, profesor Alberto Vélez, nos acompaña con la lectura de la agenda. Por supuesto, mayor. Buenos días, un caluroso saludo para todos. Gracias por estar presentes. Permítame, por favor, hago lectura de la agenda correspondiente a la conferencia La transmisión materna y la compatibilidad citoplasmática imperfectas ocasionadas por la bacteria Wolbachia en el mosquito Aedes aegypti, a cargo de la doctora Doris Elena Campo Duarte. Mayo 19 de 2022. Primero, la doctora Doris Elena Campo es profesora ahora cátedra del Departamento de Matemáticas de la Universidad del Valle, Cali, profesora del Departamento de Matemáticas, Universidad Católica, asistente de docencia del Departamento de Matemáticas de la Universidad del Valle y profesora de tiempo completo del Departamento de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali. Cuenta con un amplio portafolio de artículos, proyectos y pasantías de investigación en los que ella ha participado. Por supuesto, es tan amplio este portafolio que sería innumerable nombrarlos a todos. Pues, vale destacar, por ejemplo, en términos de artículos, el artículo Establishing Smallpox Wolbachia Infection Among Wild Aedes aegypti Females by Optimal Control Approach. Artículo publicado. También podemos citar, por ejemplo, en términos de proyectos, a Mathematical Models and Methods for Pest and Infections Disease Control. Podemos citar, por ejemplo, entre las pasantías,
una pasantía en la Universidad Pierre-Marie Curie, París, Francia, llamada New Control Methods for Dengue and Other Related Airborne Viruses. Segundo, la transmisión materna y la incompatibilidad citoplasmática imperfectas ocasionadas por la bacteria Wolbachia en el mosquito Aedes aegypti tiene el siguiente resumen. El Aedes aegypti es el vector que presenta el mayor riesgo de transmisión de arbovirus causantes de enfermedades infecciosas como el dengue, el Zika, la fiebre amarilla y el chikungunya. El Aedes aegypti es un mosquito doméstico que se reproduce en cualquier recipiente artificial o natural que contenga agua y se encuentre ampliamente distribuido en el continente americano. Desde hace unos años, la bacteria simbiótica Wolbachia se está probando como agente de control biológico en varios países para reducir la transmisión del dengue. Cualidades como la transmisión vertical, la capacidad de bloquear la actividad patogénica de diversos microorganismos y de acortar el ciclo de vida de sus hospedadores, señalan esta bacteria como un potencial mecanismo para el control del mosquito Aedes aegypti. También debemos mencionar el efecto denominado incompatibilidad citoplasmática, que causa disminución de la eficacia biológica en cruces entre machos infectados y hembras libres de la infección. Con el propósito de establecer estrategias óptimas de liberación de huevos y o mosquitos adultos inoculados con la bacteria Wolbachia, en la charla que se presentará se muestran algunos estudios sobre el efecto de la transmisión materna y la incompatibilidad citoplasmática imperfectas en la dinámica de interacción de las dos poblaciones del vector, con y sin Wolbachia. Doctora Campo, en estos momentos están presentes en el auditorio alféreces y cadetes de la Escuela Militar de Aviación estudiando programas de ingeniería mecánica, ingeniería informática, administración aeronáutica y ciencias militares aeronáuticas. Bienvenida a nuestra alma mater, es suya la palabra. Muchísimas gracias. Buen día. Ok, bueno, muchísimas gracias pues por la invitación. Yo muy complacida de estar aquí presentándoles un poquito de todo lo que hacemos en materia de investigación. Entonces, pues muchísimas gracias. Y bueno, yo creo que cuando uno habla de transmisión imperfecta, incompatibilidad citoplasmática, uno queda, bacteria Wolbachia, uno queda como, bueno, ¿y eso como que qué es? Y lo más importante de todo esto es ¿por qué? Entonces le voy a contar así mi exposición, cómo va a estar descrita. Primero vamos a ver una introducción, después vamos a mirar cómo es eso de control óptimo y lo último que vamos a hacer es mirar lo de la transmisión imperfecta. Entonces, les cuento la historia de todo esto. Hace algunos años, cuando yo comencé a hacer el doctorado en la Universidad del Valle, pues fíjense que en el periódico pasó esto. El titular, inicio de liberaciones de mosquitos con Wolbachia en la ciudad de Medellín. Y era solamente este título, no había muchísimo más. Entonces uno se queda como, ¿pero qué es esto? O sea, ¿cómo así? ¿Por qué tenemos que hacer liberaciones? ¿Qué es eso de bacteria Wolbachia? ¿Y por qué es importante hacer este tipo de cosas? Entonces, resulta que los datos que les muestro son estadísticas que están dadas en el año 2020 y que nos muestra en Colombia qué es lo que pasa con el mosquito Aedes aegypti, que también es el mosquito de patas blancas, o sea, es el mosquito que tú ves y que tiene las paticas blancas. Ese es, y procura que no te pique. Entonces, si ustedes miran, aquí estamos diciendo que, por ejemplo, en la ciudad en el departamento de Huila, perdón, hay 2.502 casos de dengue.
y en el departamento del Valle del Cauca hay 3.294 casos de dengue. Y así sucesivamente. Miren, aquí hay departamentos que tienen más de 500 casos de dengue. Y resulta que, aunque no todos son graves, pues sí hay algunos que dan el dengue hemorrágico, que es el que puede producir la muerte de la persona. Entonces, el departamento del Valle del Cauca, pues es el que más casos de dengue, pues ha tenido, pues básicamente es por su clima, porque es para el Aedes aegypti es lo mejor de lo mejor, este clima húmedo, cálido. Entonces eso hace que el departamento del Valle del Cauca sea un departamento endémico, o sea que hay que estudiarlo. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos un mosquito sano, pica a una persona enferma, el mosquito se infecta y este pica a una persona sana y esta persona sana se infecta. Y entonces ahí vamos a estar en el bucle todo el tiempo bajo esto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues yo llego y si veo muchos mosquitos, pues riego insecticidas, tanto en interiores como en exteriores. Aplico repelente, uso que es que el toldillo, le aplico repelente a la ropa. Pero es que resulta que este mosquito es, pero la maravilla. Él te dice, bueno, me fumigaste una vez, me fumigaste 2 veces, pero ya la tercera, ya ese insecticida que tú aplicaste ya no me sirve. Él llega y pone inmunidad a los insecticidas, o sea, ya no se muere con el tercera o cuarta fumigación que yo lo hago. Entonces, pues, ¿qué se dice? Pues bueno, entonces no echamos insecticida, digamos, vamos a hacer control biológico, que son depredadores naturales del mosquito, los pececitos que se comen los huevos o animales que se comen a los zancuditos. Y hay otro que es el control genético, que aquí es donde vamos a estudiar, que es la bacteria Wolbachia, es al mosquito, pues, hacerle diferencias genéticas, ya sea que lo vuelva estéril o inyectarles algo. Entonces, eso es lo que nosotros estamos tratando de estudiar. Bueno, entonces, resulta que entre los controles genéticos está el control con Wolbachia. La Wolbachia es una bacteria que está en más del 60% de los insectos en el mundo. Pero el Aedes aegypti no se transmite, o sea, no se infecta de manera natural con esta bacteria. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues se hace una transinfección a los huevos, se le inyecta la bacteria y lo que hace es que el mosquito adulto pues tenga la bacteria y él a su descendencia su descendencia van a ser también infectada con Wolbachia, de tal manera que el mosquito adulto esté infectado con Wolbachia. ¿Y por qué sería bueno infectar al mosquito con Wolbachia? Pues porque dependiendo de la cepa, esto hace que el mosquito viva menos, o sea que va a picar menos, y también que cuando él se infecta con Wolbachia, cuando pica a una persona infectada, él no se va a infectar y si se infecta, pues no es capaz de transmitir la enfermedad. Entonces, pues esto es pues la maravilla porque hace que el mosquito pues no infecte. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que queremos es hacer un reemplazo poblacional, que haya más mosquitos infectados con Wolbachia que mosquitos silvestres. Entonces, eso es lo que queremos. Y entonces, pues surge la duda de cuando hay una interrelación entre los mosquitos sanos y los mosquitos infectados con Wolbachia, pues va a pasar pues el apareamiento normal que aparece en todas las poblaciones. Entonces, aquí tenemos que cuando tenemos los dos sanos, pues su descendencia va a nacer sana y no hay problema. Si el mosquito está infectado con Wolbachia y copula con una hembra sana, pues lo que va a pasar es que no vamos a tener mosquitos viables, huevos viables. No van a ser ninguno de los huevos viables. Y a esto que está aquí, cuando no hay mosquitos viables, es lo que se llama incompatibilidad
citoplasmática. Y cuando tengo la mosquita hembra infectada con Wolbachia y ella copula con cualquiera de los dos machos, ya sea sano o infectado con Wolbachia, su descendencia va a ser infectada. Esto es lo que nosotros averiguamos. ¿Cómo lo hicimos? Pues primero investigamos las cepas con las que estamos hablando. ¿Qué significa cepas? Pues así como tú tienes una gripa, puede ser que tengas gripa grave, que tengas Zika, chikungunya, o sea, todos vienen como de una misma familia. Entonces, cuando hablamos de cepas, pues simplemente son clases de bacterias que nosotros podemos hacerlas. Entonces, cuando hay 3 y ya se descubrió otra, entonces vamos a mirar 3. Una que es la Well-Mail, otra que es la Well-Mail-Pod y la otra que es la Well-AB. Entonces, si ustedes miran estos porcentajes, pues nosotros diríamos, bueno, reducción del ciclo de vida, la Well-Mail-Pod 50%. La reducción de eclosión es 56% y la resistencia al dengue es del 95 al 100%. Esto quiere decir que cuando el mosquito te pica, pues si tienes esta cepa, pues vas a tener entre 95 y 100% de que no te adquiera la enfermedad. Pero resulta que este 56% hace que no me sirva mucho para el reemplazo poblacional. Pero pues nosotros de tercos y diciendo, no, nosotros esa es la mejor cepa, pues lo que hicimos fue hacer todo el estudio que les voy a presentar, es con esta cepa Well-Mail, porque nos pareció interesante. Y aclaro, las liberaciones que se están haciendo es con esta cepa Well-Mail, ¿listo? Bueno, ahora miremos, control óptimo del dengue usando Wolbachia. Entonces ya miramos que Wolbachia para qué sirve y qué es lo que hacemos. ¿Qué es eso de control óptimo? Pues lo que pasa con el control óptimo es, según lo que yo quiera, voy a tomar la mejor decisión de todas las mejores decisiones. Eso es el control óptimo. Es buscar lo mejor de todo lo que, según lo que yo necesite, según mis prioridades, es lo que yo voy a buscar, la mejor decisión. Para eso, hicimos pues una población de humanos, pero la dividimos en susceptibles, infectados y recuperados. ¿Qué significa eso de susceptibles? Pues son los que son propensos a infectarse. Los infectados pues son los que ya tienen la enfermedad y los recuperados pues son los que se recuperaron ya de la enfermedad. Y las mosquitas hembras, entonces aquí ustedes me preguntarán, ¿por qué mosquitas hembras y no los machos? Pues porque las mosquitas son las que necesitan la sangre para hacer la oposición de sus huevitos. En cambio, los machos se van por allá felices a comer fruticas y otras cositas y entonces ellos no pican a los humanos, no necesitan la sangre. Entonces, los que son en realidad el vector que transmite la enfermedad es el mosquito hembra de la Aedes aegypti. Estas hembras las dividimos en dos. Una que son las hembras silvestres, las que no tienen nada, y las otras que son las hembras silvestres infectadas de dengue. Y portadoras de Wolbachia las dividimos en dos. Las que solamente tienen Wolbachia y las que tienen Wolbachia e infectadas de dengue. ¿Por qué quisimos hacer esto? Porque a la larga lo que nosotros queremos es mirar la interacción entre la población de humanos y la población de mosquitos. Bueno, esto que está aquí es lo que se llama un modelo compartimental. ¿Qué significa eso de compartimental? Claro, yo ahorita les voy a presentar las ecuaciones diferenciales y es una cosa grandísima, pero a la larga lo que nosotros hacemos es describir esto. ¿Qué significa un modelo compartimental? Entonces hagamos de cuenta que tenemos una casa y en esa casa hay varias habitaciones, pero si usted va de una habitación a otra, pues puede pasar algo. Si usted va de una habitación a una persona que está infectada, pues obviamente usted puede pasar a ser de susceptible, pasar a infectado. Entonces, en nuestra casa, que es esta de aquí, tenemos 3 pisos. El primer piso es donde están las hembras sanas, así sanitas, silvestres,
y las hembras infectadas con dengue. Entonces, aquí están las dos habitaciones. En el segundo piso están los susceptibles, los infectados y los recuperados, cada uno en su cuarto, en su habitación. Y en el tercer piso están las hembras portadoras de Wolbachia en dos habitaciones, una portadoras de Wolbachia sanas y la otra portadoras de Wolbachia infectadas con dengue. Entonces vamos a mirar. Resulta que usted está en la habitación de infectados y usted bajó al primer piso, a la habitación de las hembras sanas. Entonces, ¿qué pasa con esta hembra? Pues ella necesita alimentarse, lo pica y esta hembra que estaba sana va a pasar a ser una hembra infectada. Y esta hembra infectada sube hasta nuestro segundo piso y pica a un susceptible. ¿Y qué pasa con este susceptible? Pues lo picaron, se vuelve infectado. Y si está infectado, puede o morir por la enfermedad o pasar a recuperados. Si usted se recupera, puede pasar a ser susceptible. ¿Por qué? Porque no es que usted adquiera el dengue, se recuperó y adquiera inmunidad. No, usted después de un determinado tiempo, el mosquito lo puede volver a picar y se puede volver a infectar de dengue. Y si puede ser con la misma, el mismo clase de dengue, pues le puede dar dengue hemorrágico y causarle la muerte. Entonces, esta es la relación que tenemos entre las hembras infectadas, entre las hembras sanas y la población humana. Y lo mismo va a pasar con las hembras infectadas de Wolbachia. Si tengo una hembra infectada con Wolbachia y está infectada también del dengue, pues ella pica un susceptible y este va a pasar a ser infectado. Pero aquí lo que va a pasar es que esa infección no va a ser tan grave como si tuviera la hembra sin Wolbachia. Hagan de cuenta ahorita con el COVID, si tú estás vacunado, si te infectas, pues tus síntomas son menores. Y lo mismo va a pasar con la hembra infectada de Wolbachia, pero no tiene dengue. Si ella pica a un infectado, pues ella se infecta y así sucesivamente. Pero la gracia aquí es que recuerden que si tiene Wolbachia, ella puede picar, pero no transfiere la enfermedad. Y bueno, ahí están las tasas y todos los valores que necesitamos. Y este es nuestro sistema de ecuaciones diferenciales. Este sistema describe lo que yo les acabo de decir en nuestro modelo compartimental, donde tenemos las tasas, los parámetros, etcétera, etcétera, pero básicamente es lo que describe. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Pues vamos a aplicar control óptimo. ¿Qué quiere decir control óptimo? Pues es encontrar máximos y mínimos y encontrar nuestra mejor solución. En este caso, yo voy a integrar una integral y esto lo que quiere decir es que voy a minimizar mi cantidad de infectados, mi cantidad de liberaciones con mosquitos portadores de Wolbachia y quiero minimizar el tiempo. Y estoy integrando con respecto al tiempo. Este C1, C2 y C3 son los costos. Entonces es ahí donde yo digo qué es lo que yo quiero. Ah, yo quiero reducir infectados. Ah, bueno, entonces voy a poner C1 mayor. Ah, yo quiero reducir los costos de liberación. Entonces coloco C2 mayor. Y obviamente tenemos un número máximo de mosquitos porque como estos mosquitos son criados en laboratorio, pues esta cantidad no es infinita, ¿no? Entonces eso depende. Quiero siempre minimizar eso. Y quiero este C3 que no está aquí, que no hay ninguna variable, es que quiero minimizar el tiempo. Hay veces yo quiero que mi política dure menos o dure más. Entonces eso. Y esto pues es una cota que nosotros encontramos matemáticamente, donde me dice que si yo llego a esa cota, yo ya tengo mi población silvestre sea menor a mi población infectada con Wolbachia. Entonces, les voy a presentar mis tres opciones. Mi opción A es que tanto liberar infectados,
Mi opción A es que para mí minimizar los infectados y minimizar el tiempo tienen igual valor. Esa es la opción A. La opción B es que minimizar el tiempo para mí es más importante. Y la opción C es minimizar los infectados, para mí es más importante que el tiempo. Con mi control. Mi control es decir, mi laboratorio va a poder producir 15.000 mosquitos diarios, o puede producir 20.000, o puede producir 25, o puede producir 30.000. Entonces, lo que hicimos fue hacer todas las combinaciones y escogimos pues las mejores. En este caso, pues mi mejor fue la 4A, que es la opción. En esta opción A, pues la mejor fue la 4, donde tengo un máximo de 30.000 mosquitos en el laboratorio para poder ser liberado. Y entonces les voy a presentar los mejores de cada uno. Que, bueno, aquí hay algo que no lo dije y permítanme devolverme. Es este U cuadrado. Mucha gente pregunta, ¿por qué U cuadrado? Pues lo que yo quiero es suavizar esa curva, porque puedo ponerlo sin el cuadrado, pero ahí voy a escoger todo o nada. Entonces, como aquí a todo esto hay todo un interludio matemático, y también utilizamos el máximo de Pontryagin, donde tenemos que hacer derivadas. Entonces, pues la derivada de U cuadrado es 2U, y por conveniencia, pues ponemos este 2 aquí. Y ahora sí, me devuelvo. Entonces, al presentarle las gráficas, aquí utilizamos un paquete computacional llamado GPOTS, que tiene plataforma en MATLAB, y también pues utilizamos MATLAB para hacer estas grafiquitas que están aquí. ¿Qué nos dicen estas gráficas? Ah, bueno, la opción 4A fue la mejor, donde yo le doy mayor prioridad a reducir infectados y a reducir el tiempo. Tienen igual prioridad. Entonces me está diciendo, ah, bueno, el control, usted comienza liberando más o menos 15.000 mosquitos con Wolbachia, y a medida que va pasando el tiempo, pues yo voy liberando, pero llega un determinado día en que ya voy a comenzar a hacer liberaciones menores, y al final ya no libero nada. Aquí lo azul son las mosquitas silvestres, con y sin dengue, y miren que ellas, a medida que yo voy liberando, ellas van disminuyendo, y las mosquitas infectadas como Wolbachia con o sin dengue, ellas van aumentando, que es lo que yo quiero, reemplazar, hacer el reemplazo poblacional. Y si yo hago estas liberaciones, la azul es la gente infectada cuando yo no hago control, y lo rojo es la gente infectada cuando yo hago el control. Entonces miren que aquí, cuando yo resto, me evito más o menos 310.000 infecciones. Y todo eso lo logré en 84 días. Ahora, en el escenario 4B, donde para mí es, o sea, yo digo, no, yo no voy a poner todo el tiempo estar liberando, para mí es mejor minimizar el tiempo. Entonces lo que voy a hacer, hago lo mismo, pero aquí mi control, mi política de liberación, la que me dice es, al principio más o menos liberé 16.000 mosquitos infectadas con Wolbachia. Después, vaya liberando, y va un momento en que libere todas las 30.000 que necesita, y después va disminuyendo. Y cuando usted hace esta política de control, se evita 314.800 infecciones. Y la otra opción, y eso lo logro solamente en 55 días. Ahora la opción C, que es cuando para mí es prioridad disminuir la cantidad de gente infectada, pues aquí lo que me dice, vea, usted al principio libere más o menos 26.000, y cada día va liberando, y un periodo libere todos los 30.000, y después va a disminuir la población que va a liberar. Cuando yo tengo este tipo de control, me evito 316.500 infecciones, y eso lo hago en 49 días. Entonces, pues, esto es el control óptimo, mirar. Y dependiendo de lo que yo quiera, pues simplemente, y los costos, obviamente los costos del laboratorio, los costos de liberación, pues yo puedo escoger mi mejor política.
Ahora, bueno, ahora sí les explico lo de la transmisión imperfecta. ¿Qué es eso? Entonces resulta que hace algunos años, de hecho no muchos, creo que 2 años, el World Mosquito Program, que es el encargado de hacer todas estas liberaciones a lo largo del mundo, porque tiene sedes en Asia, en Australia, y han trabajado de hecho en Brasil, en México y en Colombia. Aquí en Colombia ya está trabajando en Cali y en Medellín. Entonces, aquí en Cali, hace un año y medio atrás, comenzaron el World Mosquito Program a entregarle a la gente estos recipientes. Y estos recipientes no tienen mosquitos adultos, son huevos. Y entonces fue como que, oh, por Dios, y nosotros hicimos toda la política de liberaciones para que liberaran adultos, y vienen y nos liberan huevos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Entregan estos recipientes para que la gente como que los críe, los ponga así en agua, para que pues se críen los mosquitos infectados ya con Wolbachia. Entonces, pues nosotros, bueno, dijimos, bueno, si ya ponen huevos, entonces pues miremos cuál es el ciclo de vida del mosquito. Entonces va de adulto, tiene sus huevos, de huevos pasa a larvas, de larvas a pupas, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí nosotros dijimos, bueno, ¿qué será mejor? ¿Liberar huevos o liberar adultos infectados con Wolbachia? Entonces, aquí también nos dimos cuenta de algo. Recordemos que la incompatibilidad citoplasmática es cuando el macho está infectado y copula con una hembra sana. Y la transmisión imperfecta, la transmisión perfecta, es cuando la hembra está infectada y copula con un macho sano o infectado con Wolbachia, y su descendencia pues nace infectada. Pues resulta que ahorita nos cambiaron las cosas. Resulta que ya, pues imagínense en este mosquito cómo es. Los huevos que yo había dicho que todos eran inviables, que no nacía ni uno, pues resulta que ahorita sí van a una proporción, van a ser viables. Y de los que yo había dicho que era todo de la transmisión materna, todos nacían infectados, pues resulta que hay algunos que nacen ya sanos. Entonces aquí es me falla la incompatibilidad citoplasmática y aquí me falla la transmisión materna. Entonces ya no hay perfección como lo habíamos dicho antes. Entonces, pues claro, teniendo eso en cuenta, pues simplemente nosotros hacemos un modelo pues matemático, donde aquí en los huevos, porque estamos liberando huevos, recuerden, los huevos sanos, ¿quiénes entran? Pues van a entrar los huevos son inviables, hay algunos que nacen sanos, y entran también lo de la transmisión materna, también entran a los huevos sanos. Y pues los de Wolbachia, pues ya, pues si una proporción entra a los huevos sanos, pues la otra va a entrar a los huevos infectados con Wolbachia. Y pues este es nuestro sistema de ecuaciones diferenciales. Como ya lo dije, pues hay que hacer igualar a cero, hay que hallar los puntos de equilibrio, donde ahí utilizamos toda la álgebra del mundo para poder hacer estas cosas. Entonces, miren qué es lo que yo quiero. Aquí voy a liberar huevos y aquí voy a liberar hembras y machos con Wolbachia. Ah, pero es que en el otro liberáramos hembras. Claro, lo que pasa es que el hacer la separación de hembras y machos, pues eso es un costo. Así sea tiempo, es un costo. Entonces, en este caso voy a liberar los dos, tanto a hembras como machos. Pero aquí no voy a hacer control óptimo, sino que lo que voy a hacer es, voy a hacer una liberación y voy a mirar cómo es que se comporta la dinámica de la población. Entonces, pues aquí tenemos los parámetros, que los parámetros es algo que nosotros tratamos de hallar nosotros mismos con los datos que nos da la Secretaría de Salud. Y encontramos esto. Miren, si yo libero huevos, aquí voy a liberar 500 huevos, suponiendo que una mosquita pone 5 huevos diarios. Entonces, si yo libero 500 huevos, pues ¿qué va a pasar? Pues lo rojo que está son los huevos sanos. Entonces van a proliferar los huevos sanos. Y aquí lo hice a 180 días y aquí a 300 días. Entonces no hay ningún cambio.
se van a aumentar los huevos sanos y si aumentan los huevos sanos, pues aumentan los adultos y si aumentan los adultos, pues aumenta la infección, bla, 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 bla. Ah, pero ¿qué pasaría si yo libero 100 adultos, 200 adultos, 100 hembras y 100 machos? Entonces, miren, aquí esto que está en verde son los huevos infectados con Wolbachia. Y entonces aquí a los 180 días aumentan los huevos infectados con Wolbachia. Y si hay mayor huevos, pues hay mayores adultos con Wolbachia y se puede generar el reemplazo poblacional. Y esto se mantiene en el tiempo. Miren que aquí lo hice 180 días y después lo hice a 360 días. Y entonces ustedes me dirán, pero es que liberaste muy poquitos huevos. 500 huevos es muy poquito y están liberando 200 adultos. Pues yo les tengo la respuesta. Aquí liberé 2000 huevos. Y entonces, miren, al principio yo diría, oh, gloria a Dios, aquí está, que se me puso que los infectados con Wolbachia, los huevos, pues se proliferaron. Pero miren que aquí va decayendo. Entonces dije, voy a aumentar los días. Pues simplemente es que ese reemplazo poblacional no se me mantiene en el tiempo. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos con todo esto? Que para nuestro modelo, en nuestro caso, es más viable liberar ¿qué? Pues liberar adultos. ¿Por qué? Porque yo con 200 adultos ya la infección con Wolbachia, ya voy a tener más mosquitos infectados con Wolbachia y prevalecen en el tiempo. Eso es lo que nosotros hemos llegado. Y bueno, eso es lo que yo les quería presentar el día de hoy. Esto es un programa de investigación que se llama Matemáticas, modelos y métodos matemáticos para el control de peste e enfermedades infecciosas. El grupo de investigación se llama Movimat, que es el grupo que está conformado por profesores de la Universidad del Valle y de la Universidad Autónoma de Occidente. Este es nuestro sitio web, donde pueden mirar qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, porque ahorita con ese control de pestes e enfermedades infecciosas estamos trabajando tanto en tuberculosis como en una plaga que se llama Diaforina citri y también en el Aedes aegypti. Entonces son muchas cosas al tiempo. Pues esto es un programa avalado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Colciencias, y la Secretaría de Salud, que es la que nos proporciona todos los datos para nosotros poder hallar los parámetros y que esto sea muy, muy acercado a la realidad. Pues muchísimas gracias y pues estos son algunas bibliografías y algunas cosas que nosotros, pues artículos que hemos leído pues para hacer todo esta investigación. Pues nada, muchísimas gracias por su atención. Doris, qué maravilla, muchísimas gracias. Pues no, gracias a ustedes, de verdad. En estos momentos está el espacio abierto, señores cadetes, alféreces, asistentes a la conferencia, por favor. Si desean formular las preguntas, yo pensaría que la mejor dinámica es que pasen al computador y la formulen directamente allí. Estamos abiertos, yo me imagino que la doctora Campo no va a tener ningún inconveniente en responder a sus inquietudes. Ok, no, nada, con mucho gusto. Gracias. Ok, ¿no hay preguntas por ahí? ¿Ninguna? Adelante, cadete. Ramón Alejandro, para solicitar hacer una pregunta. La pregunta es, ¿cómo se hace para inyectar la enfermedad a los mosquitos y por qué no se le puede aplicar a las personas? Ok. La enfermedad a los mosquitos, lo que se hace es, aquí creo que voy a ponerla por aquí, permítame. Lo que se hace es, se toma, como esta bacteria Wolbachia está de hecho presente en muchos
insectos. Entonces, por ejemplo, lo que se hace es, se toma de ese insecto, ya sea, pongámosle mariposa, se toma esa bacteria y pues me imagino que harán algunas cosas químicas ahí, y la bacteria llega y se transfiere inyectándole a cada uno de los huevitos del mosquito Aedes aegypti la bacteria. ¿Y por qué no se inyecta a las personas humanas? Porque esta es una bacteria que solamente está presente en pues animales, en este caso, y sería pues un poco contraproducente, y pues todavía no sabemos qué, porque creo que no hay ningún estudio que se haga que infectarla a los humanos, qué tal sería. Puede generar como mutaciones y todas esas cosas, y pues preferimos utilizarlas en mosquitos que en seres humanos. Eso es más o menos como la predilección. Pero lo que se hace es eso. En Europa hay un mosquito también que se llama el Aedes albovictus, que ese sí la tiene de manera natural. Entonces, cuando yo hablaba de las cepas, estas cepas, por ejemplo, si yo tengo la cepa, la bacteria de la mariposa, pues va a ser una cepa. Si pongo la cepa del cucarrón, va a ser, si saco la bacteria del cucarrón, va a ser otra cepa. Entonces, lo que se hace es eso, a los huevitos, uno por uno se le inyecta la bacteria. No es algo fácil, es costoso, pero vemos que tenemos que mirar es el costo-beneficio sobre lo que tenemos. A humanos, hasta ahora no he visto estudios que se hagan, pero va con el costo de las mutaciones y todas esas cosas, y creo que no es buena, no es buena idea. Profesor Jorge Eliezer Murillo Ballesteros. Está levantada la mano del profesor Murillo. Adelante, profesor. Muy buenos días para todos y todas. Buenos días. Mi pregunta va dirigida en la siguiente dirección. Bueno, la idea de aplicar Wolbachia a las hembras, a los mosquitos, es hacer que su vida útil se acorte, es decir, antes de que ellas puedan desarrollar, digamos, la enfermedad. ¿Sí? Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿las próximas generaciones, han detectado ustedes en las próximas generaciones de mosquito algún tipo de resistencia a la Wolbachia? Sí, es lo que yo te decía al final, que nos cambió todo el cuento, porque resulta que nosotros habíamos pensado, y al principio se decía, no, es que cuando tienen Wolbachia, entonces los huevos nacen inviables o todos nacen infectados con Wolbachia, pero ahorita el cuento ha cambiado un poco y es el cuento de la transmisión imperfecta, porque antes ya todos eran inviables, ahora algunos van a ser viables y esos viables van a ser sanos. Y antes todos eran perfectos, o sea que todos nacían con la enfermedad de Wolbachia, pero ahorita pasa que hay algún porcentaje que me van a hacer sano. Entonces, la genética de este mosquito, pues a mí me parece pues maravillosa, porque él como que se adapta en el tiempo a muchas cosas. Entonces sí estamos viendo que es una resistencia, y sí a lo largo de la generación sí va pasando lo de la imperfección de tanto la incompatibilidad como la transmisión materna. Y pregunta, ¿y han detectado más o menos el porcentaje? No, todavía no. Nosotros estamos poniendo como un porcentaje muy pequeño, pero todavía no lo sabemos muy bien. Ok, listo, perfecto. Muchas gracias. Ok, a ustedes. A usted. Permítanme, por favor, saludar al doctor Osvaldo Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Occidente, al profesor Herminsul Palomino, gracias por estar con nosotros, muy amables. Y al profesor Víctor Hugo Gil, también de la Universidad Autónoma de Occidente, gracias por estar con nosotros, un abrazo. ¿Más preguntas, por favor, cadetes? Buenos días, profe, ¿cómo se encuentra? Yo soy el cadete segundo año González Parra. Profe, mi pregunta sería, ¿qué diferencia tuvo desde la liberación de los mosquitos? ¿Qué diferencia tuvo el control entre el dengue y el chikungunya, profe? No, ninguna. Cuando nosotros hacemos aquí las liberaciones, aunque las enfermedades las trabajamos con el dengue,
no hay ninguna diferencia. Es decir, la bacteria Wolbachia, las mismas síntomas o las mismas ventajas que tiene para el dengue las tiene para el Zika y el chikungunya. Simplemente pues que nosotros trabajamos en este caso es con dengue porque en el departamento del Valle del Cauca es donde tenemos más casos de dengue que de Zika y de chikungunya. Pero la bacteria Wolbachia pues es una bacteria que acorta la vida, es muy bueno, pero también inhibe la capacidad de transmisión del vector, de la mosquita hembra. Entonces no hay ninguna diferencia. Entonces ahí estamos atacando 3 enfermedades, dengue, Zika y chikungunya. Y también pues por los datos, ¿no? La Secretaría, por lo que tenemos más datos de dengue, pues es más fácil para nosotros hacer este tipo de hacer los parámetros y hacer las características del dengue en este caso. Profe, buenos días, soy el cadete segundo año Paredes Rojas. Quisiera hacer una pregunta y es para la toma de las gráficas, estadísticas y datos. De acuerdo a la información tomada de los mosquitos, ¿cuál es el porcentaje de precisión en cuanto a sus fuentes de información y qué tan precisas son estos tipos de información que nos explicó la profesora? ¿Qué precisión tiene la información? Sí, eso es lo que, es que no tenía como eco. Bueno, nosotros, la Secretaría de Salud nos entrega datos y pues de la fuente es de la Secretaría de Salud de Cali. Obviamente, cuando uno comienza a hacer la estimación de parámetros y todas esas cosas, pues comienza a generar ya errores, ¿no? Y también, pues, como estos datos hay que depurarlos y hay que hacer como muchas maniobras, pues, para tomar los datos, pues sí se generan errores. Y cuando nosotros estamos programando, obviamente ahí ya hay errores de precisión y todo. Pero nosotros sí tenemos el cuidado, por lo menos cuando hacemos estas gráficas, cuando hacemos optimización, de tener una tolerancia muy, muy bajita, pues para que las políticas de control que nosotros les damos, pues sean lo más cercanas a la realidad. Pero pues obviamente siempre no es 100% confiabilidad de datos, pero sí tratamos de que sea todo lo que nosotros hacemos sea muy aplicable a la realidad, a la vida humana. Por eso es que nosotros no tomamos datos o no hacemos datos ahí asumidos, por eso hacemos la estimación de parámetros con los datos que nos da la Secretaría de Salud, porque pues si nosotros hacemos estas políticas, pues la idea no es que se queden en el aire, ¿no? La idea es uno mostrarles, por ejemplo, al World Mosquito Program, que miren, si ustedes liberan esta forma, pues van a tener mejores resultados que si liberan de esta otra. Entonces, tratamos de que todo sea muy, muy, muy preciso. Pues obviamente ya son cosas que se nos salen. Hay cosas de los datos de la Secretaría de Salud que hay que depurarlos y pues por eso utilizamos más datos de dengue que de Zika y chikungunya, porque son la Secretaría de Salud es lo que más trabaja y en lo que más se enfoca en estudiar. Buenos días, soy el cadete de segundo año, Segura Moya Juan Sebastián. Mi pregunta es, profe, si al momento de reproducirse los mosquitos se pueden alterar los genes, es decir, que la enfermedad de la Wolbachia, por ejemplo, tenga otras cosas adicionales, o sea, sus genes sean diferentes, porque como lo dijo la profesora, hay unos que logran sobrevivir, pero en cuanto a la enfermedad, ¿esa podría variar? La enfermedad no varía, siempre van a tener Wolbachia, pero lo que sí pasa con el mosquito cuando está infectado con Wolbachia es que se reduce a algo que se llama el fitness. El fitness del mosquito sí cambia y eso de pronto sí hace que al momento de hacer el apareamiento, pues la hembra como que diga, uy, no, este está como con un fitness menor, entonces no
se aparee tan fácilmente con este mosquito y si se aparee más fácilmente con el mosquito por el mosquito silvestre. No tenemos a ciencia cierta si de pronto, si me dices, si le cambian el tamaño de las alas, no lo sabemos, o si cambia el tamaño del mosquito. Pero sí sabemos que se reduce el fitness. Es de pronto un mosquito, no sabemos en qué proporción, pero sí es un mosquito como, cuando les digo de fitness, así como básico, explicarles como que no tiene tanto sexapil, un mosquito infectado con Wolbachia que un mosquito silvestre. Entonces, sí hay ese cambio, pero genéticamente no sé, o sea, no es un cambio radical. Por ejemplo, si se reducen las alas, pues no sería pues muy pequeño es muy pequeño esa reducción, o si se reduce el tamaño del mosquito, pues es muy pequeña la reducción. O sea, no hay, y por eso hablábamos de las cepas, que aquí lo tenemos, porque resulta que yo les dije que se están liberando la cepa Wilmed. Porque es que la cepa Wilmed, y era lo que nosotros no entendíamos al principio de nuestro trabajo, la cepa Wilmed, cuando el mosquito está infectado de Wolbachia con esta cepa, no cambia mucho. En cambio, cuando tenemos la Wilmed-Pod, sí reduce. Y aquí esta cepa Wilmed-Pod es algo así, por eso se llama Wilmed-Pod, porque lo que hace es que el mosquito le explote así la cabeza a la mitad de la vida. Entonces, por eso se liberan la cepa Wilmed-Pod, que es la cepa Wilmed, que es la que hace que el mosquito no cambie tanto. Pero más allá no lo sé. No lo sé si hay un cambio radical. Hasta el momento no hemos tenido. Es solamente en el Cersapid. Y pues las mosquitas, las mosquitas hembras, pues hablamos de los machos, pero las mosquitas hembras sí no tienen ningún cambio genético. Una pregunta. Lo que pasa es que yo quiero saber si en este estudio se tiene en cuenta qué pasaría si llegamos a una eliminación de los mosquitos. Por ejemplo, yo sé que en China, creo que fue alguna vez, se buscó la eliminación de un tipo de pájaro que se les comía a los cultivos, porque les reducía mucho como la producción. Pero al terminar con estos pájaros, se encontró que se aumentaron ciertas plagas y terminaron empeorando. Entonces yo quiero saber si ya tienen en cuenta o no. Sí, te cuento que resulta que nuestro grupo de Movimat, antes había muchos matemáticos, estadísticos y todo, y justo entró una bióloga. Y cuando nosotros presentábamos, nuestro objetivo era ese, eliminar el mosquito. Y la bióloga, ustedes no se imaginan las discusiones que teníamos y decían, ¿cómo vamos a matar el mosquito si eso va a dañar nuestro ecosistema? Era todo el tiempo la misma cantaleta. Entonces, por eso, nosotros no estamos eliminando el mosquito. Nosotros estamos haciendo un reemplazo poblacional. Es decir, no es que se va a eliminar la Aedes no, se va a disminuir la cantidad de la población silvestre, pero va a aumentar la población infectada con Wolbachias. O sea, en ningún momento hemos dicho que lo vamos a eliminar, simplemente va a haber un reemplazo poblacional. Entonces, menos mosquitos silvestres y más infectados con Wolbachia, y por eso está esta línea acá, que yo estoy diciendo que si yo llego hasta aquí, pues mi población silvestre disminuye y mi población infectada con Wolbachia aumenta. Y como no estoy eliminando el mosquito, pues simplemente el ecosistema no se va a cambiar como lo que pasó en tu ejemplo en China. Entonces sí, eso es gracias a nuestro grupo interdisciplinar que tenemos el Movimat.
No sé, ¿si hay alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, cadetes? Dalila, Sandra. Doris, al parecer no. Sí, yo tengo una pregunta, qué pena. Ok, adelante, Jorge. De acuerdo a lo que acaba de decir el cadete, ¿han medido los tiempos de vida media de los mosquitos infectados con Wolbachia y los que no? Sí, los tiempos de mil, dependiendo de la cepa. Si, por ejemplo, tiene la cepa Huelmelpot, un mosquito más o menos dura un mes, entonces duraría 15 días. A los 15 días ya estaría muriendo. Si tenemos la cepa Huelmel, esta simplemente es el 10%, entonces más o menos duraría 20 días. Sí, dependiendo de la cepa. Ahorita hay una cepa que está en estudio que se llama la cepa AB, que no hace ningún cambio y es la que están haciendo en estudios últimamente en Brasil. Y también están, sí, están en Brasil con la cepa Huelmel y la Huel AB, pero no con la cepa Huelmelpot. Entonces, dependiendo siempre de la cepa que se tiene, pues es el promedio de vida que va a tener el mosquito infectado con Wolbachia. Todos estos datos son con la Huelmelpot. Sí, sí, porque de acuerdo a eso podría presentarse un desequilibrio en los tiempos de vida media y pudiera llevar a que desapareciera la especie como tal. Nosotros hacemos las liberaciones de tal forma de que no pase eso, que en un momento dado no desaparezca ni la silvestre, que sea menor, pero que la de Wolbachia sea mayor. Por eso es lo de las políticas de liberación. Como ven, llega un momento en que no se libera más, pero obviamente como no se libera más, pues esto tiende a cambiar y entonces llegará un momento en que volveré a tener que hacer liberaciones, pero la idea siempre es que haya el flujo. Por eso se hacen como nuestras políticas de liberación, precisamente para que no pase eso que estás diciendo. ¿Cómo están haciendo para terminar ese punto de equilibrio? Exacto. Este punto de equilibrio lo igualamos, bueno, en estas ecuaciones diferenciales, lo que hacemos es igualar a cero, que es lo que se hace, y comenzar a despejar las variables y mirar si con las matrices hessianas, si es estable o inestable, o hacer derivadas parciales para mirar la estabilidad de los parámetros. Eso Muchas gracias. Ok, con gusto. Doris, perdóname, sí, por supuesto que hay un análisis de equilibrio, por supuesto que lo que se hace allí es estabilizar un poquitico el ciclo hasta lograr la estabilidad de la que tú mencionas. Y que hablar de tiempo, de temporadas, es decir, no siempre vamos a tener por temporadas de zancudos. El zancudo siempre está. El zancudo siempre está, pero sí, claro, tú lo que dices es que en algún tiempo tengo más zancudos dependiendo del clima que el otro. No, en este caso no estamos estudiando, no miramos el clima. De pronto para un futuro estudio sí, pero en este caso sí no miramos si en una temporada hay más zancudos que otros. No. Es para un clima de temperatura como el de pues antes de Cali de 25 a 30 grados. Correcto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profesora Doris, ¿se ha tenido algún estudio de la resistencia a las cepas por parte de los mosquitos, en el sentido de que muchas enfermedades o muchos organismos, después de tener exposición a ciertas enfermedades, por así decirlo, empiezan a generar resistencia? ¿Eso se ha empezado a estudiar por parte de ustedes, profe? Si se ha estudiado la resistencia a las cepas. Sí, que digamos como ya se están liberando, probablemente pueda que por parte de los mismos mosquitos empiecen a generar
por así decirlo, anticuerpos o resistencia a esas cepas y que no empiecen a funcionar. ¿Eso se ha estudiado? Por ahora no, en esa parte no, porque igual el estudio con Wolbachia no lleva más de, ponerle 10 años, o sea, entonces de pronto no se ha visto tan marcado si hay una resistencia. Lo que sí es que yo lo que le decía al profe antes, sí se ha estudiado, sí se ha mirado últimamente que esta incompatibilidad citoplasmática ya no es del todo perfecta y la transmisión ya no es del todo perfecta. Entonces ya ahí sí se comienza a hacer una, como dices, de pronto sí comienza a hacer una resistencia. Que no sabemos la proporción en este momento, no lo sabemos, pero sí está pasando de que antes que los mosquitos todos nacían infectados, ahorita ya unos van a ser sanos y los otros infectados. Pero sí se sabe, no se sabe la proporción, pero sí se sabe que es en menor proporción los sanos que los infectados con Wolbachia. Pero hasta ahora algo así que me diga, no, pues porque este tipo de invasión con Wolbachia es relativamente muy nueva. Y por eso, pues ahorita también se están estudiando pues lo de los mosquitos estériles y pues otras variables que se pueden hacer, que cuando estaba en Brasil estaban hablando como mucho de ya no infectar con Wolbachia, sino que ya volver con mosquitos estériles. Me imagino que por eso, porque ya la incompatibilidad y la transmisión ya no son perfectas. Entonces, pero más de ahí ya no te podría como decir, Víctor. Profe Víctor. Así. Bueno, más preguntas. Perfecto. Yo creo que continuamos entonces. Doris. Señor Mayor Castellanos, ¿me escucha? Claro que sí, profe. Señor Mayor Castellanos, la doctora Doriselena Campo ha culminado su conferencia, su maravillosa conferencia. Estamos orgullosos de haberlo tenido aquí. Su palabra de despedida, de agradecimiento para la doctora Campo, por favor, señor Mayor. Bueno, doctora, muchísimas gracias por haber apoyado este ejercicio de Hablando de Ciencia, que no es más sino una forma de llegarle con conocimientos a nuestros alférez y cadetes, que a veces cursan las asignaturas de cálculo, álgebra, estadística, física, y eso dirán, ¿a qué me sirve? ¿Cierto? Eso uno no entiende cuando uno está en el aula del salón de clases y uno ve esas fórmulas matemáticas y uno queda como medio perdido. Pero la ciencia se construye, la ciencia es la articulación de conocimiento que usted, gracias a esos estudios que nos brindó un conocimiento, ¿sí? Hay que cambiarle, no hay que eliminar la especie, pero sí podemos modificar su forma de interacción para que tengamos un menor efecto por parte de este mosquito. Y la verdad es que a veces uno no lo entiende, ¿no? Pero gracias a la ciencia hemos podido materializar, ¿sí? Ese conocimiento de afectación, de reducir el impacto ambiental, en este caso. Y gracias a esa rigurosidad de conocimientos que nos dio una vez más, puedo decir que la temática es de agrado, de conocimiento interesante, porque aquí no hacen más sino, tenemos unos mosquitos que parecen dinosaurios, eso atraviesan camuflado, mira, ya están los alférez y cadetes rascándose, eso los tienen afectados a todos, pero Dios quiera que todos los controles que tengamos, pues, nos brindan ese afecto. Muchísimas gracias, doctora, por sus valiosos aportes. Espero que los alférez y los cadetes que estén ahí asistiendo y todos los acá presentes valoremos el impacto de estas áreas de conocimiento de las ciencias básicas
de cómo se crece, transforma el conocimiento para un bien final que es la humanidad, cómo preservamos el medio ambiente y la naturaleza. Muchísimas gracias, doctora. Complacido de haber escuchado la conferencia en su totalidad y brindándole la mano nuevamente para que nos acompañe. Tenemos acá una nota de estilo. Profesor Alberto Vélez, si gusta, pues podemos leerla. Esta se la hará llegar en medio físico y en medio digital, si así lo tiene presente en el transcurso de los días. Siga, profesor Alberto. Adelante, mayor. Si usted me permite que yo lo lea. Sí, por favor. Ok, muchísimas gracias. Fuerzas Militares de Colombia, Fuerza Aérea Colombiana, Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. Nota de estilo. La Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez agradece y destaca la presentación realizada por la doctora Doris Elena Campo Duarte por su participación y aportes en la conferencia La transmisión materna y la incompatibilidad citoplasmática imperfectas ocasionadas por la bacteria Wolbachia en el mosquito Aedes aegypti, llevado a cabo el día 19 de mayo de 2022 en el marco del evento Hablando de Ciencia de Mavi, un espacio de divulgación científica de nuestra institución. Asimismo, la Escuela Militar de Aviación y en especial el Departamento de Ciencias Básicas se complacen en resaltar su liderazgo y el reconocimiento a su trayectoria académica y laboral que contribuye con el logro de nuestra misión institucional, dejando huella en la comunidad académica del alma mater de la oficialidad de la Fuerza Aérea Colombiana. Dado en Santiago de Cali, el día 19 de mayo de 2022, por firmar, señora Teniente Coronel Yadira Cárdenas Pozo, comandante Grupo Académico. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y gracias por el espacio, gracias por permitirme hacer esta divulgación de que a veces la matemática sí sirve para aplicarla a muchas cosas y créanme que yo tenía el mismo problema cuando ingresé a mi carrera, como que ¿para qué esto? Pero encontré con muy buenas profesoras y que me enseñaron, vea, usted puede hacer con la matemática esto y mucho más. Entonces, de ahí fue donde me enamoré de esta carrera y de lo que hago. Entonces, para mí es un placer mostrarles todo esto y pues muchísimas gracias por el espacio. Señor Mayor, por favor, cierre la conferencia. Eso usted es muy amable. Gracias por el apoyo. Mil gracias, Doris. A ustedes. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Ocampo, profesor Alberto Vélez, al personal de docentes que nos acompaña y que llevan a cuestas esta gran responsabilidad de dar y brindar ese conocimiento y hacerles llegar ese arte de las ciencias básicas a nuestros alférez y cadetes, futuros oficiales de nuestra Fuerza Aérea Colombiana, que hoy están acá presentes escuchando este evento. Jóvenes, espero que ustedes lo hayan disfrutado al igual como lo disfruté el día de hoy, de esta excelente conferencia, y invitarlos a que continúen participando ustedes y sean activos, ¿no? Y sean conocedores y receptivos y también difundan esta información. A veces nos quedamos con la información y no la damos a conocer y eso, el conocimiento tiene que ser público. Y gracias a estos eventos, pues uno aprende más. Muchas gracias a todos. Por favor, los alférez y cadetes, continuar en las actividades académicas. Doctora, muchísimas gracias por su participación. Señores docentes, muchas gracias. Buen día para todos. Buen día, hasta luego. Buen día, mil gracias. Un abrazo.